es muy fácil la ecuación, lo que pasa es que muchas personas tienen el miedo de intentarlo. Okay, let's go. Juanpi, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien, expectante. Expectante. Y bueno, vamos en otro capítulo del podcast, el segundo capítulo. Y bueno, contanos más o menos quién sos, tu edad, a qué te dedicas. Si tuvieras que resumir en una frase de cómo estás ahora mismo, cómo sería. Y nada, contale al público más o menos eso. Una pequeña introducción. Bueno, como vos dijiste, mi nombre es Juan Pablo Rosso. Actualmente no le puse un pará a la facultad y soy dueño de mi propia empresa. Ofrecemos desarrollos de inteligencia artificial, no solo para acá, para Uruguay, que bueno, como tu audiencia ya sabe, somos uruguayos, sino para todo el mundo. Realmente estamos trabajando con más de 20 empresas acá en Latinoamérica y ya con más de 3 en Estados Unidos. Mira. Toda esa audiencia, y ahora voy con la otra pata, Sí. que bueno, supongo que después vamos a hablar un poco de esto, pero nos las dio el contenido, el haber creado contenido, el haber estado creando contenido, apoyándonos y apalancándonos de nuestra marca personal, nuestro canal de YouTube. Pero bueno, ese soy yo, 21 años tengo, 21 años. Lo había dicho. Perfecto. Y va por ahí. Bueno, buenazo. Nada, quería tocar más que nada también tu trayecto del liceo. Fuimos al mismo liceo nosotros, sin más ni bien no estuvimos en la misma clase, como que tuvimos ahí algunos cruces y ahí entre grupos y eso. Pero nada, para contarle también a la gente cómo fue tu transición del liceo a la facultad, cómo lo viviste, si siempre fuiste así, si siempre te copó lo de la tecnología, inteligencia artificial. ¿Cómo fue esa transición y mentalmente cómo lo sentiste también, ¿no? Porque uno cambia mucho en esas etapas. Tal cual. Sí, yo creo que en términos de sentimiento, yo en esas épocas era, siendo realista, ¿no? Bastante inconsciente. No era tan consciente de lo que me estaba pasando. Claro. No recuerdo mucho qué sentía, pero creo que fue como cualquier comienzo o fin de etapa. Creo que cuando uno termina una etapa le queda como esa nostalgia, eso de que se desprendió de algo, capaz porque quería, capaz porque no. Justo del liceo a la facultad es algo que se da queriendo o no queriendo, Claro. ¿no? Y también un poco de emoción por el hecho de empezar una nueva etapa, que era la facultad. Yo recuerdo que me sentía que se me iba a hacer fácil entrar a la facultad, iba con un par de amigos, venía de sacarme 12 en todas las materias de ingeniería, que fue la carrera que hice, y ahí ya te lo relaciono que por qué tecnología, ¿no? ¿Por qué la inteligencia artificial? Y creo que esas son cosas que se van dando desde chico. Yo siempre fui muy apegado a estar cerca de la computadora, a tener una computadora. Yo me acuerdo que mi papá, ponele, es arquitecto, y desde chiquito él me sentaba en la compu y por ahí me mostraba algún programa, ¿viste? Algún jueguito. Siempre fui como muy de estar cercano a la tecnología. Y creo que bueno, se fue dando por ahí, más por algo no tanto consciente, sino por cómo se va dando o desarrollando la vida y las diferentes situaciones. Bien, ¿y siempre soñaste algo relacionado a esto o soñabas otra cosa? ¿Cómo, no sé si te acordás más o menos qué pensaste, qué dijiste, me voy a meter en sistemas, en ingeniería en sistemas? ¿Qué fue tu pensamiento, el de todos, viste? Vamos a hacer una carrera, vamos a terminar la carrera, vamos a trabajar. ¿Cómo viviste eso de proyectar tu vida y hacerlo en un entorno más empresarial también? Sí, claro. Es verdad que uno siempre tiene como un pensamiento, algo a lo que apunta, ¿no? Sí. Por ahí igual no tenés algo a lo que apuntás y lo que primero te recomiendo es que fijas un objetivo, ¿no? Una dirección. Pero yo principalmente lo que sabía que quería hacer era como, mi sueño siempre fue como tener un equipo, poder administrarlo. Yo me acuerdo cuando jugaba a ponerle Counter-Strike, o no sé si lo conoces a ese tipo de juegos. Ubico. Me gustaba armar la jugada, sentirme que era como el que decía, vos tenés que ir para allá, colocate acá, vamos a armar esto. Un líder, digamos. Sí, claro, exactamente. Y eso te vas dando cuenta a lo largo que vas enfrentándote a diferentes situaciones en equipo, ¿no? Y también solo. Entonces,
el hecho de que ahora me lleve para este lado, sinceramente yo creo que fue más por cómo soy yo y no por quererlo. Porque yo para estar acá pasé por, te digo, más de 7 emprendimientos. Ya desde los 12 años que estoy emprendiendo. Entonces yo creo que te termina agarrando por cómo sos como persona y no por las cosas que realmente hiciste o que apuntaste a hacer, porque a veces que no salen. Por una cosa o por la otra a veces no salen y todo eso que no sale te va forjando para después llegar a donde terminás llegando, ¿no? En este caso yo con la inteligencia artificial. Pero si hubiese sido con una marca de ropa, era con una marca de ropa. O si hubiese sido con el diseño gráfico, era con el diseño gráfico. A lo que voy es que termina siendo quién es uno como persona, ¿no? Y no el vehículo, porque el negocio termina siendo como un vehículo. Okay. Entonces, ¿quién maneja el vehículo? Bueno, el piloto. Está bueno también ese mensaje para la gente, ¿no? Porque uno a veces se centra en una idea, pero capaz que no es esa la que uno está pronto para hacer, capaz que necesita alguna derrota, aprender, forjarse. Y nada, no sé si querías contarle a la gente cómo fue tu trayectoria, cómo empezaste y también cómo fue que decidiste en dejar la facultad por un momento. No sé si me habías dicho como que ibas a volver, pero capaz que no. Pero ¿cómo fue esa trayectoria de decir, che, mirá, estuve con tales emprendimientos, tuve varias decepciones, yo seguí y en ese momento decidí que esto sí vale la pena y sí quiero hacerlo de esta manera? Claro, tal cual. No, yo primero era muy fanático de... A mí siempre me gustó la plata, ¿no? Me gustó, me daba curiosidad, me daba ganas de tenerla, de ganarla. Siempre lo vi como algo muy, muy llamativo. Que después, a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta que es como... Eso era un recurso, eso era una herramienta. Tu propósito no puede ser el dinero porque ahí es cuando se te llena de vacío la vida, ¿no? Una vez que lo conseguís. Sí. Hay cosas más grandes que eso. Después, si querés, retomamos eso. Pero yendo a lo que dijiste, yo al principio, como te digo, perseguía mucho la plata. Estaba mucho metido en meme coins, en las cripto, eso de plata rápido, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que, para los que capaz hicieron futuros de criptomonedas, ¿no? Trading, yo me apalancaba en 1 por 20 e intentaba sacarle el máximo de ganancia en el Claro. menor plazo de tiempo. Sí. Y nada, te vas dando cuenta. Después, el diseño gráfico también, me metí a hacer logos de eSports, ¿viste? Sí, sí, sí. Y después relacionado con los eSports también fui editor, ¿no? Editaba los highlights, me acuerdo de Fortnite, este juego de la época. Después pasé a tener un emprendimiento de ropa, pero yo no tenía una marca ni la producía, sino que revendía. Me acuerdo que hacía pedidos desde Estados Unidos en masa y la revendía acá y le sacábamos buenos márgenes. Después también con esa marca hicimos como una especie de joyerías. A mí siempre me gustaron las cosas manual, tratar con metales, hacer diferentes tipos de herramientas, de joyas, anillos, cadenas. Y la tiré por ese lado. Y después, hace 2 años, comenzamos como un poco más oficial. Yo ya ahí en ese entonces tenía 18, 19 años. Entonces es como que ya enfrentás la vida, claro, con otra cabeza, sí, por lo menos la mayoría de las veces, o la mayoría de las personas. Y ahí me reuní con lo que soy mi socio, Agustín, y decidimos hacer algo un poco más sólido. Pero ahí todavía no existía como tal la IA, o sea, sí existía, pero era como muy, muy nicho, no se hablaba, no se sabía mucho. Entonces decidimos meternos a lo que era una agencia. Ahí en ese momento nos metimos a lo que era un SMMA, bueno, el modelo que planteaba Iman Gadzhi, ¿no? Estas agencias de community manager que, claro, te manejan las redes sociales, te hacen contenido. Nosotros hacíamos páginas web y ahí fue como el primer choque hacia la tecnología y hacia tratar con clientes reales. Clientes que estás acá sentado y por ahí estás hablando con una persona que factura sus $100.000 al mes, ¿no? Y está, qué sé yo, sentado en un hotel en Miami, ¿entendés? Claro. Y vos tenés que, bueno, hablar con la persona. Entonces ahí fue como la primera exposición a ese tipo de personas. Y después, bueno, seguimos escalando, siguió nuestro transcurso, un montón de cosas y por H o por B terminamos con Nexum y inteligencia artificial. Pero después ya desarrollamos un poco más en esa parte. Bueno, pero todo este camino, por así decirlo, también estabas a su vez estudiando en la facultad, ¿no? O sea, ¿cómo fue también el trayecto de decir, quiero centrarme en esto? ¿Cómo fue que dijiste, esto ya está a otro nivel y me gustaría dedicarle su tiempo? Porque claro, la facultad, el tener exámenes todo el tiempo, tuve la oportunidad de estar en clase también con él
Si bien no hacíamos la misma carrera, compartimos materias y los dos sabemos bien cómo es ingeniería y que es una carrera muy difícil y muy poco llevadera. Y contarle también a la gente cómo la llevaste, porque son dos tareas muy demandantes. Sí, son dos cosas que en cierto momento se solapan, ¿no? Se interfieren y hay que ir por un camino o el otro porque terminan siendo como un poco antagónicos hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, como dijiste correctamente, hasta que no estaba Nexum consolidado, fuerte como empresa, todavía seguíamos en la facultad, ¿no? Y la verdad es que si bien al principio se pasa por mucha duda, por muchos miedos, por mucho decir, ¿será este el camino que yo quiero? ¿Será esto a lo que tengo que apuntar? ¿Será este como mi propósito? ¿No? Llega un momento donde le metes tanta acción, tanto empeño, tanto esfuerzo, energía, tiempo, todos los recursos que quieras a esa, llamémosle empresa, emprendimiento, termina siendo como un hijo en realidad, ¿no? Porque es lo que uno crea, lo que saca de la nada. Es como el mismo Una concepto. parte de vos. Exacto. Entonces llega un punto donde termina siendo evidente el camino por el cual hay que seguir, sinceramente. Entonces, cuando se nos hizo evidente fue ahí donde tomamos la oportunidad. Siempre se estaba arriesgando un poco porque acá no hay nada seguro. Hay un concepto que es la duda del emprendedor y es algo general, es algo que no se va, ¿no? Hasta que tenés una empresa unicornio como Coca-Cola que igual te aseguro que tendrá sus dudas el dueño, ¿no? Pero Obviamente. hubo un momento que se nos hizo realmente evidente, sí. Perfecto. También para ustedes, para darse cuenta cuál es su propósito, porque si uno no tiene un propósito no sabe a dónde va. Y si uno no sabe a dónde va, no sabe qué quiere hacer, qué tareas tiene que hacer y cómo organizar su día a día. Y también quiero ir para ese lado. ¿Cómo vos organizás tu día, tus clientes? ¿Cómo es un día en la vida de Juan Pierroso? Bueno, mi día a día es algo bastante a este punto rutinario. Tengo ya rutinas establecidas que terminó siendo como vos decías, ¿no? Un no negociable, tener como algo organizado porque si no estás con 20 clientes gestionándolo te volvés loco. Entonces mi día comienza bastante temprano, la verdad. Comienza a eso de las 5:30, 6 de la mañana. Primero me aparto un espacio para mí, ni bien me levanto. Me gusta tener un espacio para reflexionar. En mi caso es rezar, en mi caso es orar, pero sé que hay muchas personas que lo aprovechan para leer, que aprovechan para meditar, ¿no? Cualquier tipo de meditación o reflexión es validada para mí en ese momento. A veces es rezar, a veces es una cosa a la otra. Luego voy al gimnasio, el gimnasio con mi novia no puede faltar. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, una cosa así, 7 de la mañana. Y ya cuando vuelvo, a eso de las 9, aprovecho para organizar las cosas que se hicieron el día anterior, compruebo que todo esté funcionando bien. Aprovecho también para organizar un poco el equipo. Si tenemos que hacer llamada y la dejamos prefijada el día anterior, ya en la mañana intento liquidar todo lo del día anterior, ¿sí? Para comenzar el nuevo día con las nuevas tareas. Ya luego a eso de las 10, 11, juego mi rol como CEO de la empresa y empiezo a organizar un poco los proyectos, los clientes, los que gestiono yo, los gestiono yo y los que gestiona otro, en este caso freelancer, porque tenemos freelancers en la empresa. Bueno, nos ponemos a punto con el freelancer y después ya toda la tarde la tenemos dedicada, ya sea, dependiendo del día, a creación de contenido, llamadas con leads, potenciales clientes. ¿Tá? Entonces intento en la mañana consolidar todo lo que me conlleva un esfuerzo mental fuerte, ¿sí? Para después que la tarde quede liberada más que nada para, ya te digo, creación de contenido, llamadas con leads, ¿qué más? Planificación de contenido. Y bueno, eso se repite todos los días y todas las semanas. Básicamente se va distribuyendo en los días de la semana. Nada, acá podemos ver el concepto de comerse a la rana, digamos, eat the frog, que es más que nada tomar las ideas y acciones más difíciles del día y hacerlas al principio, así uno después tiene menos uso mental. Quería entrar a otra sección que es la parte de crear contenido y salirse del sistema. ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando, que tiene miedo de mostrarse? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué se siente? ¿Cómo se hace? ¿Cómo dar ese primer paso? Bueno, primero que obviamente que le va a costar, que no es algo fácil como te lo pintan en las redes sociales, que subís un par de videitos y ya estás conduciendo un Ferrari por Miami. No es así, conlleva mucho esfuerzo. Y justamente hablando del esfuerzo,
es con el esfuerzo y con las acciones, con lo único que te puede sacar los miedos, las dudas, cualquier tipo de miedo, porque la realidad es que todos pasamos por eso. Al principio, cuando uno tiene que tomar la decisión de mostrarse, de poder educar, de poder llevar lo que uno sabe o el valor que tiene a otras personas, la realidad es que cuesta. A muy pocas personas se les hace fácil hablar a una cámara, como estamos haciendo ahora nosotros, conlleva de mucha experiencia, mucha prueba y error. Entonces, si yo le tuviese que dar un consejo a alguien que comienza, es justamente ese, que comience, que tire el primer tiro. Porque por ahí capaz lo tira y no sé, termina en la pared, termina a 2 cuadras. Claro. Pero justamente es ahí cuando empiezas a direccionar, justamente cuando ya tiraste la primer bala en este caso. Entonces, comenzar, eso es lo importante. Después ya lo vas a ir direccionando muy fácilmente. Si tuvo visitas es porque es bueno y tenés que hacer más de lo mismo, y si no tuvo porque tenés que reinventarte un poco. Es muy fácil la ecuación, lo que pasa es que muchas personas tienen el miedo de intentarlo. Y eso es algo por lo que pasamos todos, y es algo con lo que la única forma de que se te vaya el miedo es accionando, y no hay otra. No va a venir nadie y te va a tocar con la varita y se te va a ir, eso es falso. Perfecto. Nada, también, ¿cómo fue ese proceso de dejarlo momentáneamente la facultad? Y también, ¿qué opinás del sistema de hoy en día, no? Porque también es eso de que la familia, que los amigos, que todos quieren seguir el mismo camino. Y también cuando uno quiere salirse, tiene una cierta resistencia de la comunidad, de la gente que te rodea. Hay gente que no tiene esa mente más abierta y no entiende. Y nosotros también tenemos que saber eso y saber cómo comunicárselos. ¿Y cómo fue tu experiencia en eso? Sí, 100% lo que decís. Yo creo que estamos todos muy programados por esta idea de, bueno, tener que seguir por un camino establecido, ¿no? Cuando la realidad es que hay infinitos caminos. Y mi idea para validar un camino de si es bueno o es malo, bueno, la realidad es que son diferentes, no son buenos ni malos. Lo importante es que vos tengas un objetivo. Vos recién hablabas hace un ratito sobre la importancia de tener como una dirección, ¿no? Es como si te tiran al bosque. La idea es que vos tengas un camino y que sepas a dónde llegar, porque si no vas a estar perdido dando vueltas en ese bosque. En cambio, si vos sabés que tenés una brújula y que tenés que ir al sur, es seguir a la dirección. Y acá con lo mismo, si no tenés un objetivo, si no tenés una dirección, la realidad es que vas a estar perdido. Y para eso, bueno, se necesita mucha constancia, mucha prueba y error y ser muy consciente. Y yo creo que muchas de las personas, acá ya concluyendo ese punto, muchas de las personas que toman el camino de la facultad lo toman porque realmente se supone que es lo que tienen que hacer, no porque están seguros de que para hacer la facultad van a llegar a donde quieren apuntar, ¿no? Y si no sabes para dónde querés apuntar, lo mejor es bajar la pelota al suelo y dedicarle un tiempo a pensar eso. Porque comenzar algo sin saber si es lo que querés o no lo que querés, también puede ser un poco contraproducente e ir en contra de los principios de uno. Y era lo que a mí me pasaba un poquito. Por eso es que en este aspecto por ahí hablo un poco más de la experiencia, de lo que podría llegar a imaginarme. Y luego, en mi caso particular, mi familia siempre fue mucho también del sistema, de respetar esa regla, el liceo, después la facultad, después tendrás tu trabajo y si querés ahí, recién ahí, podés dedicarte a tener un emprendimiento. Y eso a mí, obviamente, es algo totalmente que no va para nada de la mano, que es totalmente contrario a lo que yo pensaba, ¿no? O a lo que yo me fui dando cuenta en ese momento. Entonces, bueno, eso requiere también mucha acción, como siempre, recae todo en la acción, ¿no? Pero es así, mucha acción para poder demostrarle a estas personas, ya sea este entorno de amigos, de familia, o de lo que sea en el caso de la persona, que realmente se puede ir por acá, que realmente hay un espacio, que realmente hay un camino con el cual, con empeño, con esfuerzo, con acción, como siempre, se puede llegar a hacer cosas grandes. Entonces, en mi caso fue mucho de demostrar que realmente se podía para hacerme un espacio en ese lugar. Bueno, ahora ya más yendo al rubro, a tu rubro, capaz que la gente tiene muchas ganas de saber cómo fue que hiciste, qué opinás de estas preguntas que te preparamos. Y nada, ya directamente a la inteligencia artificial para los jóvenes más que nada. Y tenía una serie de preguntas que te quería hacer. Excelente. Si tuvieses que aconsejar a alguien de 20 años para aprovechar la inteligencia artificial hoy, ¿por dónde empezarías? Por lo más básico, primero que nada, abrir ChatGPT y preguntarle lo primero que se te ocurra, sinceramente. Es la primera barrera que uno tiene que cruzar para poder entender algo de inteligencia artificial.
Bien, perfecto. ¿Qué habilidades humanas van a ser más valiosas en un mundo dominado por la inteligencia artificial? Es lo que se viene, digamos, ¿no? Ahora, Sí, 100%. ya mismo. Sí, ya estamos. La habilidad de poder pensar estratégicamente, de armar planes, de poder identificar procesos, porque primero que nada, para poder aplicar inteligencia artificial, tenés que tener un proceso al cual hacerlo, ¿no? Un problema al cual resolver. Entonces, yo creo que la habilidad más demandada va a ser poder identificar esos procesos estratégicamente. Perfecto. ¿Qué crees que es la mentira más grande que se cuenta sobre la inteligencia artificial? Que va a reemplazar a los humanos. Me parece que la inteligencia artificial va a reemplazar al que no se reinvente, al que esté muy cómodo en lo que esté haciendo y no quiera abrir los ojos y mirar un poquito para afuera o salir de la burbuja, ¿no? La inteligencia artificial está hecha para potenciar lo que nosotros hacemos. Yo no siento que me vaya a reemplazar la inteligencia artificial, pero sí siento que me va a ayudar en un montón de aspectos y me ayuda diariamente en un montón de aspectos. Entonces, yo creo que la mentira más grande es que va a reemplazar a los seres humanos. Bien. ¿Qué oportunidades ves hoy en la inteligencia artificial que casi nadie está aprovechando? Un montón. De hecho, la semana pasada saqué un video sobre esto. Desde creación de contenido, páginas web, desde copywriting, desde creación de software, desde creación de programas, aplicaciones. La verdad es que hay un montón de aplicaciones hoy en día con inteligencia artificial que la mayoría de la gente no sabe. De hecho, es la primera vez en la historia, me atrevo a decir, que es muy fácil crear un negocio en términos de herramientas, en términos de equipo. Yo no necesito un equipo para crear el contenido, tengo un asistente de inteligencia artificial que me lo planifica. Yo no necesito un equipo para que me cree las portadas de los videos, también tengo un asistente que me crea las portadas de los videos. No necesito un equipo que me haga un presupuesto, no necesito un equipo que me haga los copies de los videos. La verdad es que y te podría estar así toda la tarde, ¿no? Diciendo un montón de actividades que yo delegué con la inteligencia artificial y que capaz hace 5 años atrás se podía delegar, no se podía y se tenía que delegar con un humano. Entonces, hay un montón de aplicaciones que hoy en día no se están utilizando. También nosotros que no utilizamos, porque a veces la gravedad de hacer las cosas manuales te lleva como a no querer desprenderte. Es un miedo al cual Claro, obviamente sí, sí. es válido y nos pasa muchísimo la llamada con los clientes que le cuesta desprenderse. Hasta que como que dan el primer paso se terminan dando cuenta de que, tranquilo, es como te va a ayudar y realmente te ayuda. Y ahí es cuando estás como más abierto a la posibilidad de empezar a usar inteligencia artificial. Entonces, yo creo que eso que vos decís de que hay oportunidades que no se aprovechan, viene de la mano con que hay mucho miedo y mucha incertidumbre sobre las cosas, pero hay que dar el primer paso como para, era como lo de empezar a hacer contenido, ¿no? Hay que grabar el primer video para quitar el miedo, es así. Perfecto. Entonces, nada, si a ustedes les gusta este contenido, les parece que les sirve, para contarles que Juanpi está haciendo videos, tiene su propio canal con su socio, Nexum AI se llama. Lo pueden buscar, tiene videos sobre todo. Cualquier cosa se fijan y pueden, no sé, mandarle un mensaje, algo. Tiene su propia web también. Y nada, también abrirles ese camino, se lo dejamos ahí en la descripción. Cualquier cosa se fijan en su canal. Y nada, es muy bueno para aprender sobre inteligencia artificial. Para ir por un lado más humano, me gustaría tocar el tema de qué precio pagaste por estar donde estás hoy. ¿Qué hábitos, qué personas, qué relaciones, qué tiempo, qué actividad, qué perdiste o qué, mejor dicho, apostaste por este futuro que estás creando hoy día? Y la verdad que muchísimas cosas, hasta hoy en día me termino dando cuenta de cosas a las que renuncié por la demanda del trabajo, ¿no? De la empresa, que obviamente es válido, ¿no? No me quejo, en algunas cosas sí. Eh, pero bueno, primero que nada, un montón de reuniones, ocasiones, ya sea familiares o de amigos que se reúnen a comer un asado un martes de noche y que yo tengo que estar hablando con un mexicano porque son 3 horas antes en México, entonces la Claro, hora que encontramos fue esa. exacto. Eso me pasa un montón. Después también situaciones cotidianas, poder, por ejemplo, darle una mano a mi familia o estar ahí para mi hermano, para ayudarlo con los deberes o lo que sea. Eso se me hace muy complicado.
¿sí? Igual me pasa que antes no era muy consciente de estas cosas, ahora soy muy consciente, entonces intento como apartar siempre un tiempo para no renunciar de cero, porque hay veces que llegas a renunciar tanto que no hay vuelta atrás, ¿no? Después también cosas que a mí me gustaba hacer, a mí me gustaba ir a la plaza a jugar al básquet, o mismo afuera, en el patio, disfrutaba mucho del aire libre, y ahora es algo como que por ahí no aprovecho tanto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, luego con mi pareja han habido bastantes situaciones ahí, por suerte ella me apoya bastante, pero obviamente han habido bastantes situaciones porque uno a veces está tan metido en la empresa que no se da cuenta a lo que está pasando por afuera, ¿no? Y eso obviamente puede ser contraproducente. Y después, yendo ya como una parte más cotidiana, alimentación, hábitos alimenticios, hábitos de descanso. La salud por ahí no es el aspecto que más cuido en algunos días, pero Claro. ahora igualmente, como te digo, soy bastante consciente. De a Pero poquito. sí, pero he pasado por algunas épocas que realmente decís, son las 6 de la tarde y lo único que comí fue 4 huevos a la mañana. Era así, era demencial. Pero creo que también es por una etapa por la que hay que pasar para poder, porque es ahí donde se pone el esfuerzo más grande, ¿no? Bien, y más que nada por el lado de tu novia, de las amistades que tienen que entender que vos también estás en tu proceso y que también tenés tus tiempos, ¿qué tan importante es el elegir bien a tus compañeros de vida, digamos, a tus amigos, a tu novia? ¿Cómo lo ves eso vos? Bueno, primero que nada, elegir a alguien es algo más mutuo, ¿no? Vos no podés ir y elegir una novia y decir, yo quiero que vos seas mi novia o yo quiero que vos seas mi amigo. Obviamente tiene que haber un ida y vuelta. Entonces, yo creo que tiene que haber, por ahí son dos personas emprendedoras que se conocen, están en la misma y esto está genial. Y es lo que más me pasa a mí hoy en día. Pero, por ejemplo, antes, cuando yo ya estaba por ahí metiéndome y algunos amigos por ahí no, era más que nada comprensión. Entender yo de mi lado que mi amigo por ahí no tenía la misma visión que tenía yo o que no tenía las mismas ganas de hacer las cosas que quería hacer yo, también del lado de la pareja. Y también de mi amigo decirle, bueno, este tipo está construyendo algo, hay que darle este espacio. Hay que dejarle por ahí que en las reuniones te cuente sobre los clientes o lo que sea, eso más por Claro. un lado de la pareja, ¿no? Cuando esas cosas íntimas que uno se cuenta. Pero siempre es algo mutuo, creo que es algo que va de la mano. Entonces, si vos me decís qué es lo más importante para poder elegir una persona, que tenga esa comprensión y esa escucha y esas ganas de crecer mutuamente. Eso es lo más importante. Buenísimo. Y nada, también para contrastar los caminos de la vida, quería también contar algo mío y contarles que yo también estuve metido en fiestas, en ser de relaciones públicas, también con el éxito del básquet, de la gente que me venía a hablar y nada, todo lo que a uno le pasa en la vida cuando le empiezan a salir bien las cosas y se empieza a descansar, empieza a entrar en ese entorno, en las redes, en mujeres, en fiestas, en alcohol, no sé, cosas así. Y nada, también como yo te conozco, sé que nunca fuiste una persona de ese entorno, nunca, como que nunca te llamó desde chico del liceo con las fiestas de 15, las fiestas de 18, cuando había pandemia, que había gente que seguía saliendo. ¿Vos por qué pensás que sos así y cómo también ayudó a llegar a donde estás hoy? Bien, sí, yo creo que eso va más que nada con la personalidad. Yo siempre fui una persona muy sedentaria, me gusta mucho estar en mi casa, me gusta quedarme con mi compu haciendo mis cosas de noche, por ahí, yo qué sé, con una bebida o algo así, pero estar tranquilo, ¿no? No tiene por qué ser estar solo, pero estar tranquilo, siempre prioricé como eso. Entonces, yo creo que fue más que nada por una decisión personal, no era que, yo qué sé, no me gustara socializar, de hecho me gusta mucho estar con gente, tampoco era que no me gustara la música, yo siempre fui a escuchar muchísima música, tampoco era que no me gustara el ambiente, yo creo que es algo más de elecciones que va teniendo uno por ahí, no sé por qué uno termina siendo así, pero por ahí por situaciones que le van pasando a lo largo de la vida, ¿no? ¿Y qué le Eh, dirías a alguien que está atrapado en ese círculo? Porque hoy en día los jóvenes de nuestra edad mismo están como atrapados, perdidos, no tienen objetivos, no tienen metas, están atrapados también en el sistema educativo, solamente viven de eso y hasta ni siquiera hacen deporte. ¿Cómo le decís a alguien con tu experiencia, decirle, che, en esta vida hay más?
y uno puede llegar a hacer lo que realmente le gustaría hacer, pero que todavía no sabe. Sí, primero que nada el hecho de estar consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Hay muchas personas que van de joda y no saben ni por qué están yendo de joda. Vos le decís, vos, ¿por qué estás acá? No, no sé, porque mis amigos me invitaron, o porque mis amigos vienen. No, pero ¿por qué vos? No, ¿por qué están tus amigos? No, entonces es como que hay mucha inconsciencia en ese aspecto. Las personas no saben por qué hacen las cosas. Y ese hecho de no saber por qué haces eso también representa que no sabes un montón de aspectos de tu vida ni a dónde estás apuntando. Porque si vos tuvieses una dirección, si vos dijeras, yo quiero llegar a ser el mejor deportista y tener el mejor físico, vos sabés que ir de joda o ir de fiesta no te va a hacer alcanzar ese objetivo, te vas a retroceder, ¿cierto? Entonces, lo más importante es estar consciente, y de vuelta retomamos este punto, de a dónde uno quiere llegar, cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito, ¿no? A gran escala, obviamente, tener las cosas detalladas no se puede, pero a gran escala. Si quiero ser una buena persona, una mala persona, si quiero ser una persona, un representante en el físico, en el deporte. Entonces, a mí me pasa, yo creo que le pasa mucho a las personas que se dejan influenciar muchísimo por los amigos y termina siendo como un pensamiento, como un teléfono descompuesto entre lo que sienten todas las amistades y se terminan como arrastrando juntos inconscientemente a un lugar ahí, por ahí que no es tan favorable, ¿no? Solo por el hecho de que, bueno, es lo que se suele hacer con 20 años, 15 años o lo que Es sea. lo estipulado, digamos. Exacto. Entonces, creo que el consejo que yo le daría a una persona, porque por ahí es una persona que le gusta estar en la joda y que quiere por ahí tener un negocio vinculado a la noche cuando sea más grande, o que realmente tiene un disfrute genuino de estar ahí, ¿no? Puede llegar a pasar, hay casos para todos. Pero mi consejo es bajar la pelota al piso, hacer un parate y decir, bueno, espera, ¿a dónde estoy apuntando yo? ¿Qué estoy haciendo, no? ¿A dónde es que quiero llegar? Bueno, quiero llegar acá, entonces, ¿cuáles son las direcciones o los caminos los cuales me sirven para llegar ahí? Ir de joda me va a hacer avanzar o a hacer retroceder. Termina siendo tan simple como eso. Y el poder de decir que no, también, ¿no? Porque si uno hace todo lo que los otros le dicen o lo que está estipulado, uno no piensa por sí mismo y entras en eso que vos decís de ¿por qué estoy acá? No tengo ni idea, ¿por qué estoy saliendo? Estoy tomando alcohol, voy a perder el día de hoy, el día de mañana y voy a estar mal y lastimando a tu propio cuerpo, que es tu máquina, digamos, ¿no? Claro, el tema es que la mayoría de las personas lastimosamente ni se preguntan eso. Ese es el verdadero tema. Ni son conscientes de que piensan eso. Y por el lado del dinero, y ya entramos en ese lado más material, que también es un tema muy controversial hoy en día, te traje un par de preguntas para que también le expliques a la gente para reforzar su visión y el enfoque en la parte material. ¿Cómo haces para no perder la cabeza cuando empezaste a ganar plata, tus primeros números, cuando te diste cuenta que ya no eras alguien normal y que estabas facturando mucho dinero comparado a alguien que recién se gradúa o capaz que está en su primer trabajo? Tenerlo tan joven, ¿cómo mantenés la cabeza en el foco y saber que tenés que seguir trabajando y no puedes descansarte? Esas son las cosas que nadie te enseña y que uno las aprende equivocándose y dándose la cabeza contra la pared como a nosotros nos pasó. Bueno, capaz que a mí por no hablar de mi socio, ¿no? Pero sí, es una realidad que al principio estábamos facturando grandes cantidades de dinero y que por ahí no teníamos tanta noción. Entonces uno empieza como a querer por ahí demostrarlo o a querer hacer cosas que antes no podía, a darse lujos que antes no podía. Y yo, de mi lado, vino, hablando personalmente desde la experiencia, por un hecho que yo, lo que me estaba pasando estaba buenísimo, estabas haciendo un montón de plata, pero yo me estaba concentrando en eso, estaba poniendo el foco en la plata y no en la agencia como tal, no en Claro. los procesos, no en los sistemas. Entonces, llegó un momento que estaba todo hecho un quilombo, no teníamos gente que nos ayudara, éramos nosotros dos contra todos los clientes, que estábamos mandando mensaje para allá, mandando mensaje para acá, casi no dormíamos, no comíamos, era un quilombo. Y ahí es donde te empezás a dar cuenta que puedes tener un montón de plata, pero si tenés hecho un quilombo toda la empresa, no sirve de nada, porque yo no podía salir a comer ni podía irme de viaje porque tenía que estar ahí con los clientes, gestionándolos. Entonces, el aprendizaje fue más que nada poder concentrarse en los procesos que pueden sostener y ayudar a escalar una empresa, como por ejemplo tener un buen equipo, tener buenos sistemas,
tener una buena fuente de adquisición de clientes, ¿no? Entonces le dejamos de dar prioridad al dinero y le empezamos a dar prioridad a los sistemas y a los procesos de la empresa. Entonces, el dinero no es tu única métrica de éxito. ¿Cómo medís tu éxito? Bien, eso ya es más personal, ¿no? Si hablamos del éxito empresarial, yo creo que cuántos clientes hay. Siempre el éxito empresarial se mide por cuánto facturación, la media entre facturación y clientes, ¿no? Porque podés tener 3 clientes y facturar 3 pesos, o podés tener un cliente y facturar 10.000, ¿no? Después, ¿cómo mido el éxito personal? Bueno, yo creo que qué tan aferrado estoy a mi propósito o a mis valores. Qué tanta acción estoy tomando en base al lugar a donde quiero llegar. Y por el lado de tu vida, de tu propósito, de a qué apuntás, capaz que te gustaría contar cómo te ves de acá a 5 años, qué te gustaría crear, si querés seguir en el mismo negocio, si te copa, si no te copa, y qué legado también, un poquito más abierta, más filosófica, qué legado te gustaría dejar el día de mañana cuando digan Juan Pablo Rosso. Está bien. Bueno, primero que nada, de acá a 5 años Es mucho. es muchísimo. Yo ni siquiera sé si me voy a levantar mañana. Entonces, es bastante. Lo que sí te diría que me gustaría estar cada vez más consciente, más alineado con la versión a la cual quiero llegar a ser. Quiero llevar a Nexum al lugar a donde tengo más visión o sé qué es lo que le va a servir más, no solo a Nexum, sino al mundo como tal, ¿no? A las empresas con las que trabajamos y vamos a trabajar. Creo que va por ahí decir cómo estaría de acá a 5 años. Es como, me imagino si me preguntaras esta pregunta 5 años atrás, y es como, nunca lo hubiese acertado. Ni idea, ¿no? ¿No? Claro. O sea, por ahí te la respondía, pero ni loco te decía que acá haciendo un podcast y teniendo una empresa trabajando en varios países del mundo, ¿no? Entonces es como un poco por ahí ambiciosa la pregunta, pero sí, yo creo que estando más alineado con lo que quiero o lo que aspiro a ser. Y después del legado, sí, es una pregunta bastante filosófica, como dijiste. Yo creo que a mí me gustaría que quedara como esa imagen de, con todos los recursos que uno tiene y todos los lugares a donde uno se puede llegar a agarrar, hacer lo máximo posible y poner el máximo esfuerzo en, aunque sean micro tareas, poner el máximo de uno. Porque cuando uno le pone no solo trabajo y pensando en el dinero y en lo que va a llegar, sino también empeño, amor, ganas, ahí es cuando realmente las cosas son genuinas y uno se siente contento con lo que hace. Entonces, me gustaría que quede como ese mensaje de poder no solo dedicarle tiempo a las cosas, sino esfuerzo, sino ganas, cariño, porque ahí es cuando realmente se hacen cosas grandes. También ahí entramos en la parte de ir a todo, en ir all in, como se dice ahora. Y bueno, uno si no se enfoca en una tarea y no lo hace con todo lo que tiene, capaz que nunca va a descubrir su máximo potencial. Y bueno, también es parte de tu legado de decir yo hago lo que puedo y yo hago todo lo que voy a poder y mostrar lo que puede dejarle al mundo. ¿Qué le dirías al chico que hoy en día duda de sí mismo, que no sabe elegir una tarea, hacerla y no tiene nada, ningún objetivo, nada? ¿Qué le dirías? Bueno, de hecho, ayer domingo tuvimos una llamada con un chico de 17 años, Argentina, que nos contactó ahí. Nosotros pensamos que era un cliente porque no nos había dicho mucho y cuando entró la llamada vimos que era un gurí, ¿no? Un joven. Sí. Entonces, entró la llamada y dijo, bueno, muchachos, yo ya sé que no soy un cliente de los que ustedes suelen tener, pero yo estoy acá porque necesito un consejo, porque realmente estoy siguiendo el mismo camino que ustedes y me estoy dando contra muchos baches, estoy muy desmotivado y me gustaría que me dieran un consejo o que me dieran algo de dónde agarrarme, porque estoy por dejar. Y bueno, obviamente yo me sentí muy identificado porque es por ahí por donde uno tiene que pasar, ¿no? Atravesar el fuego. Hay muchos momentos donde uno se siente desmotivado, donde uno se siente que no tiene ganas. También como un mensaje hacia la audiencia, ¿no? Es normal estar desmotivado, es normal no tener ganas de hacer algo, es normal equivocarse, que no salgan las cosas a la primera, porque si todos fuésemos, por más que sea algo cliché, si todos fuésemos a verlo todo, seríamos todos expertos, ¿no? No tendría sentido las cosas. Pero justamente el hecho de equivocarse, el hecho de tener que hacer las cosas muchas veces,
es lo que lo hace complejo, lo que lo hace difícil, y es lo que le termina dando valor. Y el hecho de que le dé valor es lo que a vos te hace una persona valiosa, que vos puedes hacer cosas que la mayoría no puede hacer, porque la mayoría abandona, porque es algo complejo, porque es algo difícil. Entonces está la falsa creencia de que las cosas fáciles son las mejores, no, eso la verdad que es erróneo. Las cosas complejas, las que requieren de mucha equivocación, son las que realmente tienen valor. Entonces, algo que yo me repetía mucho en ese momento era, bueno, mi yo del futuro me va a agradecer que yo pueda solucionar esto ahora y de que no abandone. Yo pasé por muchos momentos de querer abandonar. Yo y mi socio. Y cuando yo tenía ganas de querer abandonar, mi socio me decía, no, boludo, ¿cómo? Tenemos que hacerlo, tenemos que seguir. Y viceversa. Me sirvió mucho tener a alguien en ese camino y poder compartirlo. Hasta el día de hoy lo agradezco. Pero igual, si están solos, puedes pensar una manera de decir, mi yo del futuro lo va a agradecer. Y yo hoy agradezco que en los momentos donde estaba por abandonar dije, no, vamos a meter más huevos. El poder del mastermind, que es así, es tener a alguien que te siga en tu camino, que te ayude y que cuando vos caes, él te ayuda, él te levanta. Y lo mismo viceversa. Entonces nada, como que dos mentes se juntan por una misma idea y buscan un camino mutuo. Y bueno, ahí está el caso de Juanpi, que cuando él caía, su socio lo ayudaba. Y así están hoy en día, si bien recién empezaron, entre comillas, tienen mucho camino por delante, pero se ven los logros así a corto plazo y a largo plazo. Ya entrando en el final de este archivo, como dijimos, este es un canal que trata de mejora personal, de ayudar a nuestro yo de 17 años. Y nada, tocamos todos estos temas y estamos muy agradecidos de que estés acá. Muchas gracias. Y bueno, si les gusta el canal, si les gusta estos tipos de videos, decirles que si se quieren suscribir, tirar like, lo que sea, tirar un mensajito, estamos muy agradecidos. O amigos o el que esté en ese momento sepa que yo necesito ese espacio, ¿no? Que necesito realizar una tarea o que necesito estar concentrado. Primero que nada, la tranquilidad. Y luego el hecho de, bueno, saber que tengo que hacer eso para poder llegar a donde quiero, ya sea en el corto o en el largo plazo. Entonces, es como cada vez que agarras el celular por ahí o te tentás a agarrarlos, como saber que te estás haciendo trampa vos mismo, que lo único que se va a joder sos vos. Entonces, en eso estoy muy consciente y hay veces que te pasa y agarras el celular igual, pero hay recursos como por ejemplo poner en la lunita y que no te lleguen las notificaciones y eso ayuda bastante. Así que la tranquilidad y evitar distracciones a toda costa. Perfecto. Seguimos con los otros dos hábitos que le recomendás a la gente. Sí, excelente. El segundo hábito, un poco como para balancear el primero, saber desconectar, saber balancear los tiempos. Hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para trabajar, también hay un tiempo para desconectar, para descansar, y es muy necesario. A mí me gusta verlo como que a veces hay que dar un pasito para atrás para poder dar más pasos hacia adelante, ¿no? Y si ya nos vamos al tercer hábito, yo creo que lo digo como algo más personal, ¿no? Pero compartir todo este proceso con alguna persona más o algunas personas más, ya sea un equipo, ya sea una pareja, ya sea amigos, familia, lo que sea. Pero poder compartir todo este proceso, los éxitos, los logros y también los fracasos, es algo invaluable. Que ahora yo miro 3 meses para atrás y es como, mirá, le digo a mi socio, mirá por lo que estábamos pasando hace 3 meses, era una locura. Y poder hablar de eso con alguien más y que te entienda, que haya estado ahí en carne propia, es invaluable. Perfecto. Entramos en la gran pregunta final, así como me gusta llamarla a mí, que es como a dónde nos estamos enfocando en este canal, en este podcast, y es lo que nos parece que le da más valor a la gente porque nosotros estuvimos ahí y nada, hay que ayudarlos sabiendo que nosotros sí estuvimos. ¿Qué le dirías a tu yo de 17 años si solo tuvieses 20 segundos? O un poco más, podés explayarte un poco más. Le diría que deje de perseguir la plata rápido, las oportunidades rápidas. Como ya hablamos, yo estuve mucho metido en meme coins, cripto, sí, claro. Perseguir todo lo que fuese rápido y que me concentrara en algo de valor. Algo que me gustase, ¿no? Que pueda dedicarle muchas horas de tiempo, porque para dedicarle muchas horas a algo te tiene que gustar, pero también que generara un retorno real a largo plazo y no querer buscar la fórmula mágica para hacerse rico,
que creo que es lo que les pasa a muchos de los jóvenes hoy en día, sinceramente. Perfecto. Y nada, también si ya hablamos mucho de propósito, así que yo también les quería recomendar un libro, se llama Maestría, de Robert Greene. Capaz que les gusta por ese lado para encontrar el propósito, como os dijiste, no buscar la plata, sino buscar un proceso, ayudar a la gente, tirarlo por ese lado. Pero nada, agradecerte por siempre estar, por apoyar y nada, muchísimas gracias, Juanpi. Gracias a vos por este espacio y creo que es una decisión que tomaron que no solo les va a servir a ustedes, sino que a toda la comunidad. Yo creo que hay muchísimas cosas de las que hablamos que mucha gente se va a sentir identificada y realmente vamos a poderle aportar. Y creo que esto es algo como más para la gente que para nosotros a fin de cuentas. Así que muy bien, porque yo creo que priorizan siempre a la gente antes que ustedes y eso está buenísimo y es lo que te hace llegar lejos. Bueno. Así que bueno, muchos éxitos también en este camino y más que un honor haber podido estar acá. Bueno, muchas gracias, nos re alegra que estés acá y nos estaremos viendo. Así que nada, nos vemos en el próximo archivo y gracias.